y os doy la bienvenida a esta mesa sobre el olvido de la memoria histórica en la escuela. Hay canciones, como la que hemos escuchado, que nos recuerdan que solo muere lo que olvidas, que todo lo que no se ve, lo que nadie nos contó, lo que se queda en la piel, la memoria del dolor de los exiliados, de las perseguidas, de los fusilados, de las guerrilleras, de los invisibles, de las silenciadas, hay que nombrarlas para que su llama no se extinga. Y es precisamente en la escuela, en las aulas de los institutos, de las universidades, donde hay que nombrarlas, puesto que son un medio muy valioso para reparar este olvido. Y también son un instrumento fundamental en lo que son las normativas que lo hagan posible, a través de leyes como la Ley de la Memoria Democrática. Por eso contamos con Enrique Javier Díez, del mundo de la educación, y con Trinidad Castelló y Mercedes Caballero, del mundo de la política. Vamos a empezar con la intervención de Enrique Javier. Enrique Javier Díez Gutiérrez es doctor en Ciencias de la Educación, licenciado en Filosofía y diplomado en Trabajo Social y Educación Social. Ha trabajado como educador social, maestro de primaria, profesor de secundaria, orientador en institutos y responsable de atención a la diversidad en la administración educativa. Actualmente es profesor de la Facultad de Educación en la Universidad de León. Especialista en organización educativa, desarrolla su labor docente e investigadora en el campo de la educación intercultural, el género y la política educativa. Es también vicepresidente del Foro por la Memoria de León, que investiga, publica y trabaja en la recuperación de la memoria histórica. Es impulsor e integrante del colectivo del profesorado universitario Unidigna, miembro del Foro de Sevilla por otra política educativa y miembro en redes por una nueva política educativa. Ha publicado una cantidad considerable de libros, entre los que se encuentra el libro que suscitó nuestro interés para que participara en estas jornadas y concretamente en esta mesa, que es, que tenemos aquí, la asignatura pendiente, la memoria democrática en los libros escolares. Así que, pues muchas gracias por la invitación que me habéis hecho para participar en estas jornadas, y tiene que ver con lo que mi intervención con la edad media de las personas que estamos aquí. Si os dais cuenta, la mayoría de las personas interesadas en este tema solemos ser personas de una cierta edad, ligadas a asociaciones, a colectivos, incluso especialistas y expertos, pero realmente nos damos cuenta que sale poco de este ámbito y que si las futuras generaciones no tienen conocimiento de su pasado, difícilmente podrán proyectar su futuro. Cuando fui con mi alumnado de 19 años, la gente que estaba en primero de carrera en la universidad a ver El silencio de los otros, el documental que ganó el Goya al mejor documental, me quedé atónito, pero no por cómo describía este documental la represión franquista, sino porque parte de mi alumnado comentó al salir de la proyección: nadie nos había explicado nada de esto. Esta afirmación coincide con lo que la directora del documental recoge en su página web de comentarios de estudiantes. Esta desmemoria es sorprendente porque la historia es una materia que se imparte en los centros docentes y además en dos cursos, además de en primaria muy levemente, pero en dos cursos especialmente, cuarto de secundaria y segundo de bachillerato, se dedican a la historia de España. Yo creo que el olvido de la memoria histórica en la escuela ha supuesto que las generaciones que han llegado todos estos años a su etapa adulta carezcan realmente de una formación sólida sobre lo que supuso no solo la dictadura franquista, sino la lucha antifranquista,
se mantuvo frente a ella. Parece como si hubiera una estrategia intencionada para evitar profundizar en nuestro pasado, que facilita, lógicamente, la manipulación mediática y política que estamos viviendo actualmente con la vigencia de lugares comunes como reabrir viejas heridas, como revancha, como rencor, que empiezan a aparecer sistemáticamente y, de hecho, tiene mucho que ver con la permisividad ante un franquismo sociológico que ha cristalizado un partido fascista como Vox. Todo ello lleva a pensar a los expertos y a las expertas en historia que si alguien se propuso enseñar rigurosa y sistemáticamente la historia española reciente, ha fracasado estrepitosamente. A menos, y esto es más que probable, que haya habido una estrategia intencionada para evitar profundizar en nuestro pasado, en cuyo caso la ignorancia generalizada resultante habría sido un éxito gracias a la escasa y deficiente enseñanza impartida. Esto lo comprobamos el día que dio origen a la investigación sobre pedagogía de la memoria histórica en la educación que estamos desarrollando desde entonces. A raíz de la producción y realización del documental titulado Los campos del silencio, dirigido por la directora Elvina Terrón, que está aquí con nosotros en estas jornadas, era un documental sobre los presos republicanos en campos de concentración franquista, y entramos con cámaras de televisión, con productores, directores, un montón de gente en un aula de segundo de bachillerato del Instituto de Secundaria de Fabero, en una zona del Bierzo, llegando a Galicia. Y estábamos grabando en este aula, después de 10 minutos los chicos y las chicas se relajan y ya se olvidan de todo, y nos dimos cuenta que, excepto una alumna, el resto de los chicos y chicas desconocían que había habido un campo de concentración en Fabero y que algunos de sus abuelos habían estado presos en él. Trabajando, de hecho, como esclavos de Franco, los denominados esclavos de Franco, para una empresa privada, Minas Moro, que se enriqueció con la extracción del carbón en el Bierzo. Por eso nos decidimos a realizar una investigación a lo largo de muchos años, que llevamos desde entonces, y que lo que hemos hecho es revisar y analizar los manuales escolares de historia de España, de cuarto de la ESO, de segundo de bachillerato, además de hacer entrevistas al profesorado de secundaria, 610 entrevistas, 376 alumnado de estos cursos, porque queremos también saber la visión de los propios alumnos, y lo que hemos constatado es que la memoria histórica de aquel periodo permanece invisibilizada, ocultada e incluso tergiversada en la mayor parte de los libros de texto escolares que utilizan. ¿Por qué analizar los libros de texto? La gente que somos de educación sabemos que los libros de texto actualmente son los que dominan el currículum, es decir, los contenidos escolares. La mayor parte del tiempo escolar se centra en torno a ellos, cerca del 90% del tiempo escolar, tanto del alumnado como del profesorado. Por lo tanto, vemos que los libros de texto reflejan una determinada visión de la historia teñida por la ideología, por los intereses determinados, no solo de los grupos editoriales que los venden, sino de los grupos de presión que hay tras ellos. Y las 5 grandes editoriales que hay actualmente de libros de texto son corporaciones que responden a los intereses de quienes las manejan, Santillana, Anaya, muchas de ellas ligadas a la Iglesia y a la jerarquía católica más bien. De esta forma, lo que estamos viendo es que estos libros de texto lo que están es ayudando a construir el imaginario colectivo de las futuras generaciones, la comprensión que se hace y la perspectiva que se adopta sobre el pasado, el presente y el futuro, así como las conexiones con las causas y razones que han motivado las acciones humanas a lo largo de la historia. Pensemos una cosa fundamental. El estudio de la historia en la escuela es el único momento de las vidas de buena parte de la población
investigación en que tienen contacto directo con la historia académica. Las conclusiones de la investigación han sido significativas. Las resumo muy brevemente. Primero, en cuanto a la extensión, nos ha sorprendido que los contenidos de los libros de texto se centran excesivamente sobre la guerra civil, mientras que la posguerra sigue en la sombra. Además, los 44 años, que es el periodo que transcurre entre la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo, 44 años de 100 años, debería ocupar, por estricto tiempo cronológico, el 50% de los contenidos del siglo XX. Bueno, pues apenas ocupan el 9%. Segunda conclusión. Ocultamientos. Se presenta esta parte de la historia desde una visión supuestamente neutral y aséptica, pero realmente encubre graves silencios y ocultamientos deliberados, es decir, formas genéricas de expresión que apenas dicen nada o que ocultan, más que aclarar lo que parece no quererse abordar de forma clara y decidida. Tercera conclusión. La invisibilidad y la minimización de la represión sistemática. Una represión donde el afán de venganza fue orquestado legalmente y con carácter retroactivo, prolongándose durante 40 años. Ni la mitad de los libros de cuarto de la ESO y poco más en segundo de bachillerato explican cómo hacían leyes a su medida para llevar a cabo fusilamientos, coacciones, expolios de quienes se les oponían o simplemente contra quienes no mostraban suficiente simpatía con los golpistas. No solo la violencia física de los paseos o las torturas o los fusilamientos, sino también el exilio interior de los topos, los experimentos con las prisioneras para lo que llamó el doctor Menguel español, Vallejo Nájera, aquello del gel rojo, donde secuestraba y robaba a los hijos de las mujeres para traficarlos a manos de familias adeptas al régimen, que buscaba depurar el fanatismo marxista, tal como decía este psiquiatra loco. Ya no hablemos de la depuración laboral, de la depuración de los maestros y maestras. Realmente, si estudian los libros de texto, ves que la represión se queda en un cuadro de detalle. Se dedica a los paseos el mismo espacio que el dedicado a Mariquita Pérez, el juguete más ansiado de los 50. Sin explicar además quién, cómo ni por qué se fusilaba. Cuarta conclusión, el lenguaje. Se utilizan términos que disminuyen la gravedad. Se habla de alzamiento, no de golpe de Estado. Se dice que se instaló una dictadura, aclarando que la dictadura simplemente es un gobierno no democrático. Textualmente, de libros de primaria, y donde parece que el único problema es que no hubo libertad de expresión durante su transcurso. Quinta conclusión, y quizá una de las más graves, la dichosa teoría de la equidistancia. Se insiste reiteradamente en afirmar que hubo un enfrentamiento fratricida, como si dos partes se hubieran enfrentado en las mismas condiciones o legitimidad. La concepción esa de que todos fueron culpables plantea que hubo un enfrentamiento entre dos bandos, una lucha fratricida entre hermanos donde la culpabilidad se reparte por igual a las dos partes enfrentadas, equiparando al torturador y a la víctima torturada, como si dos bandos igualados se hubieran enfrentado en las mismas condiciones o legitimidad. Pero es que una democracia nunca es culpable de un golpe de Estado y un gobierno democrático nunca es un bando. Y por último, temas tabú. Es decir, nos hemos encontrado con temas que ni siquiera se abordan. Y cito algunos de los más graves. El primero, la incautación de bienes y el origen de las grandes fortunas actuales del IBEX 35. Lo pueden leer extensamente en el libro que publicó Antonio Mestre,
Franquismo S.A. Más de 200.000 familias sufrieron en España el expolio de sus bienes según los cálculos más estrictos. Esto no aparece en ningún libro de texto. 2. El papel legitimador de la Iglesia dentro del aparato represor del franquismo. Sí que aparece en buena parte de los libros de texto que la Iglesia fue uno de los apoyos legitimadores del régimen franquista, pero no se menciona explícitamente ni se analiza su participación en la represión. Porque no solo algunos obispos dieron apoyo material, entregando dinero y joyas a los sublevados, o legitimaron la sublevación, sino que la institución eclesiástica utilizó su ascendencia, sobre todo en las zonas rurales, su influencia en la vida cotidiana, al servicio del golpe de Estado y posteriormente de la dictadura. De hecho, dieron directrices para no proteger o delatar a izquierdistas o afiliados a sociedades marxistas. Es más, lo que pedían es colaborar con las autoridades golpistas y darles informes sobre sus parroquianos y sus parroquianas. Es sorprendente que la Iglesia Católica nunca ha pedido perdón por sus numerosas implicaciones en los crímenes del franquismo, ni tampoco ha indemnizado, aunque solo fuera moralmente, a sus víctimas. De hecho, lo más habitual ha sido la postura contraria. Tercer tabú, que nunca aparece: la triple represión de las mujeres. Primera, por ser rojas y defender la República Democrática. Segundo, por ser libres y luchar por la igualdad y los derechos de las mujeres durante la República. Y tercero, por ser compañeras o familias de los republicanos. Explico esto porque esto es de la historiografía reciente, porque los historiadores varones habitualmente nunca se ocuparon de esto y han sido las historiadoras que últimamente justamente han empezado a recuperar esta parte de la historiografía oculta, que no ha pasado para nada en los libros de texto. Las mujeres, de hecho, sufrieron formas específicas de represión y de humillación pública, como el rapado de pelo, para despojarlas de lo que consideraban su símbolo de feminidad según la mentalidad tradicional y machista del fascismo, o la ingesta de aceite de ricino, lo que les provocaba diarreas constantes, al tiempo que eran paseadas por las calles imitando las procesiones medievales de la Inquisición. Además de castigos específicamente destinados a atentar contra el rol reproductivo de madres de las mujeres y, por lo tanto, sobre todo vinculadas a la maternidad, como los que hemos dicho de la separación de madres e hijas en las cárceles o la sustracción de menores a madres condenadas a muerte y ejecutadas, que eran traficadas a familias afectadas al régimen. Pero también el cuerpo de las mujeres fue utilizado como campo de batalla en el que humillar y vencer al enemigo, a los parientes masculinos ausentes, a través de la violencia sexual y de las violaciones reiteradas. Todo ello viene a, de alguna forma, marcar el tercer elemento, que es una forma de disciplinar a las mujeres como mujeres que habían roto los moldes y los estereotipos del modelo de mujer tradicional durante la República, y pretender así dar ejemplo para volver a todas las mujeres a su posición de subordinación, a su lugar en el hogar tradicional de la mitología del fascismo. Y por último, citar los tres, de pasada, los tres últimos tabús que nunca aparecen en los libros de texto. Uno, los responsables y participantes directos en la represión. Y todavía tenemos calles dedicadas en mi barrio a Martín Villa y a otros tantos que conocemos. No hablemos de los torturadores que siguen todavía vigentes. Otro, la colaboración de la parte de la sociedad civil que se sentía vencedora en la represión, intimidación y humillación de los vencidos, lo cual de hecho condenó a los vencidos a un nuevo y cruel castigo.
ser cautivos en su propia tierra, desposeídos de sus derechos y estigmatizados de por vida. Y otro elemento que nos parece también significativo es que no aparece para nada el reconocimiento, resarcimiento y reparación de las víctimas del franquismo y de la lucha antifranquista en el libro de texto. Así como tampoco aparece en ningún momento el papel de los movimientos de recuperación de la memoria histórica actuales, de la generación de los nietos y de las nietas, y sin los cuales no podríamos entender los avances actuales en memoria histórica. Es verdad que alguna editorial en esto está evolucionando un poco, como dice Vives, y está avanzando, pero mínimamente. Concluyo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante esto? Además de exigir que se cumpla la nueva ley de memoria histórica, que reformará la norma impulsada por Zapatero en 2007 y que asegura que ahora sí, que por fin el gobierno ha manifestado su intención de llevar a los colegios el conocimiento de la represión franquista y de la lucha antifranquista a través de esta nueva ley de memoria histórica, tenemos que poner salvaguardas. ¿Por qué? Porque todo puede ser que acabe como las propuestas de algunas comunidades autónomas para introducir la memoria histórica en los libros de texto y en el currículo escolar. Lo cierto es que muchas de ellas no han pasado realmente de las intenciones o de las declaraciones, y en otras ha cercenado radicalmente con el crecimiento de la extrema derecha y su llegada a las instituciones parlamentarias, esas tímidas iniciativas que empezaban a ponerse en marcha. Cito aquí a la nueva ley de educación, la LOE, donde la memoria democrática queda reducida a la disposición adicional 41ª, donde dice que la comunidad educativa deberá tener un conocimiento profundo de la historia de la democracia en España, desde sus orígenes hasta la actualidad, contribuyendo al fortalecimiento de los principios y valores democráticos definidos en la Constitución española. Claro, analizamos y vemos que esto, valores democráticos, historia de la democracia, son términos muy genéricos, muy interpretables, que no concretan. Sin embargo, sí que dicen y citan expresamente que se debe conocer el holocausto judío y el holocausto español. Segundo, creo que debemos tomar como ejemplo otros países. La realización de acciones y propuestas curriculares destinadas a garantizar el derecho a la ciudadanía, al conocimiento histórico veraz de la devastación humana que ha sufrido el mundo desde la aparición del fascismo en la década de los años 20 y de los genocidios que este perpetró, es hoy en día una realidad con prestigio en los principales contenidos curriculares de países de la Unión Europea, en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, en Chile, en Australia, en Japón. Y la memoria de las dictaduras, de hecho, se extiende a países como Ruanda o Sudáfrica. A diferencia de España, Alemania, por ejemplo, reconoce los crímenes y la violencia que cometieron, acepta las responsabilidades por ello, y los niños y las niñas alemanas aprenden en el colegio cómo comportarse ante el recuerdo y la memoria. Es decir, en otros países no pasa lo que lleva sucediendo tanto tiempo en España. De hecho, hasta la ONU en 2014 emitió un informe que cuestionaba la aplicación de la memoria histórica. Y en 2020, en el nuevo informe de la ONU sobre derechos humanos en España, insistía en pedir avances en esta materia y reiteraba la necesidad de avanzar en el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. De hecho, dice, conocer la verdad, según la ONU, es un derecho inalienable de los pueblos. En definitiva, si un solo alumno o una alumna acaba el periodo de educación obligatoria sin conocer esto, estamos ante una auténtica tragedia en pleno siglo XXI. Es que algo estamos haciendo mal en el sistema educativo. Por eso hemos realizado unas unidades didácticas de recuperación, para la recuperación de la memoria histórica, que se han agotado en papel. Es cierto, lo hemos editado en numerosas ediciones, se han agotado en papel y lo hemos puesto en la red de acceso gratuito con actividades interactivas para el profesorado y para los jóvenes en memoria histórica
memoriahistoria.unileon.es. Las finalidades que pretendíamos simplemente eran tres. Por una parte, recuperar esta parte de nuestra historia que ha quedado en buena parte olvidada o silenciada en el currículo escolar, facilitando de esta forma una herramienta de trabajo amena y atractiva que ayudara al profesorado en su labor docente y que pudieran con eso insertar en el currículum actividades tanto de secundaria como de bachillerato adecuadas a las edades del alumnado. Segundo, que este conocimiento fuera más allá de especialistas interesados, saliera de las asociaciones de memoria histórica de los especialistas y llegara a todos los centros escolares, a las bibliotecas públicas, etc. Y que fuera el germen de otras unidades didácticas de memoria histórica. Y de hecho se están haciendo increíbles en el País Valenciano, en Andalucía, en Navarra, etcétera, etcétera. Pues bien, ciertamente se agotaron en papel y las hemos subido en la web de forma gratuita. Creo que enfocar la historia de esta forma supone situarnos en la corriente de lo que se denomina educación crítica. Esta corriente lo que trata es de reconstruir un currículum contrahegemónico que garantice la justicia curricular, no para dar la vuelta a la tortilla, sino justamente para ampliar y proporcionar experiencias e informaciones desconocidas y olvidadas para hacer un currículum más comprensivo, más representativo. Es decir, un currículum basado en la experiencia y las perspectivas de las personas olvidadas y desfavorecidas. Por eso ahora mismo un grupo de profesionales de la educación hemos impulsado el manifiesto por la inclusión de la memoria histórica democrática en el currículum escolar. Yo mismo, junto a Isabel Alonso Dávila, que está aquí también, catedrática de Historia de Instituto, a los que se han sumado Fernando Hernández de la Universidad Complutense de Madrid, Fernando Yarza de la Universidad de Zaragoza y Pilar Domínguez Katz de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 30.000 firmas lo apoyan, encabezadas por Paul Preston, por Julián Casanova, por Mirta Núñez, por Ángel Viñas, por universidades, por institutos, por asociaciones memorialistas y buena parte de la comunidad educativa. Porque justamente queremos presentar a la ministra de Educación y al secretario de Estado de Memoria Democrática que esto es fundamental actualmente para impulsarlo y que no podemos esperar más, que tiene que ser ya ahora. A las personas que hemos promovido este manifiesto nos ha parecido que en el momento actual, en el que confluye la tramitación parlamentaria del proyecto de la Ley de Memoria Democrática con la preparación para que las modificaciones que establece la nueva Ley de Educación respecto al currículum, es el momento de que se dé una verdadera inclusión de los contenidos relacionados con la memoria histórica en las aulas. Y proponemos tres medidas concretas bien sencillas. Uno, la revisión y actualización de los contenidos curriculares en los libros de texto y en los materiales curriculares de toda la escolaridad, pero especialmente de cuarto de ESO y de bachillerato, desarrollando los mismos de forma clara y sin falsas equidistancias los 40 años de represión de la dictadura franquista y la lucha antifranquista que se mantuvo frente a ella hasta los años 70. Dos, el cambio en la organización de los contenidos de historia en el bachillerato de forma que la Segunda República y la dictadura no queden relegados al final de curso, sin llegar a veces a ellas en ocasiones, y pasen a ocupar la parte central del programa, y de forma que los 44 años del periodo que transcurre en ese periodo de Segunda República, Guerra Civil y dictadura franquista, ocupen en torno al 50% de los contenidos del siglo XX, tal como les corresponde por este tiempo cronológico, como decíamos. Y tercero, que la formación inicial y permanente de todo el profesorado se incluya la actualización científica, didáctica y pedagógica a todo el profesorado, no solo al profesorado de historia, porque es de toda la comunidad educativa. Concluyo diciendo que, como advierten los historiadores, la comprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado, que no se puede construir un futuro con un pasado basado en la impunidad, que las víctimas de la dictadura sufren así una doble violencia, la de sus verdugos en su momento y la de borrarlos de la memoria colectiva, que las nuevas generaciones necesitan conocer y comprender su pasado, la historia de su comunidad social, porque tienen derecho a la verdad. La memoria histórica y la recuperación de la verdad desde la memoria herida de las víctimas y los valores que defendieron y que defendió la resistencia antifranquista y que dieron lugar a los derechos sociales y las libertades que hoy tenemos.
Hay que educar en el antifascismo, en la diversidad, en la igualdad, en la inclusión, en la justicia social y los derechos humanos, sin concesiones ni medias tintas. No se puede ser demócrata sin ser antifascista. Insisto, para ser demócrata hay que ser antifascista. Muchas gracias.